Bienvenidos y un saludo a mis colegas coordinadores de la actividad. Sasha Stefani desde Londres, Pilar Lojo desde Uruguay y Amalia Alarcón desde España. Saludamos a nuestros queridos panelistas y, por supuesto, a los participantes que nos acompañan en directo y a quienes luego se sumen en formato asincrónico. Queremos recordarles que una forma de contribuir a esta actividad, que se mantiene gratuita y abierta gracias a la colaboración de todos, es mediante su valiosa participación difundiendo este espacio. Es una linda manera de decir gracias por la transmisión de conocimiento que realizan nuestros expositores y panelistas. Hoy nos hemos reunido para recorrer el próximo capítulo de Enrique Pichón Rivière, obra completa del psicoanálisis a la psicología social, 1967 hasta 1977. El título del capítulo de hoy es Instituciones de Salud Mental en la Argentina, desde 1974. Y el presentador de hoy es Alberto Rodríguez Blanco, quien en breve será presentado con mayor detalle. Ok, gracias. Te doy la palabra ahora a Pilar. Muy bien, muchas gracias, Soren. Saludo a los queridos compañeros organizadores, querida Amalia, y a nuestro invitado del día de hoy, Alberto, que engalana la presentación también. Y vamos a recordar, como hacemos siempre, buenas tardes, buenas noches, que nos caracteriza, a recordar cómo es el formato, el encuadre de la propuesta. Como es habitual, una primera parte de alrededor de 15 minutos en las que el expositor, en este caso Alberto Rodríguez Blanco, va a presentar su análisis sobre este capítulo específico. Pueden aprovechar en esa instancia para tomar notas y plasmar preguntas mientras vamos escuchando la exposición, tanto los participantes como los panelistas. Luego de esta exposición tendremos un enriquecedor debate con los comentarios y reflexiones que harán los y las integrantes del panel, y también abriremos el chat para poner en común algunos comentarios y preguntas acerca del tema. Recuerden que sus aportes siempre enriquecen y están en la sumatoria desde el vamos en los intercambios que tenemos. Finalmente, el expositor podrá dar su opinión sobre los puntos de vista que hayan surgido y se hayan intercambiado en la discusión, y el seminario concluirá con la presentación de los emergentes. Y vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Alejandro Scherzer, Emilia Napolitano, los Raúles, Raúl Cifuentes y Raúl Faúndez, que integran el panel del día de hoy. Creo que en este momento no nos queda nadie sin nombrar. Acá estamos. Mundial de Fútbol también, al que saludamos, continuando con la tarea que no para, la hacemos rodar en otra cancha, así que también estamos en este juego desde este lugar. Amalia, la palabra es tuya. Hola, buenas noches a todos. Bueno, voy a presentar a Alberto Rodríguez Blanco, que nos va a presentar el capítulo de hoy de instituciones de salud mental en la Argentina, que es una entrevista o un cuestionario que le hacen en 1974 a Pichón. Y voy a pasar a leeros un poco la bio de Alberto. Alberto ha puesto la cuestión académica sobre todo, pero bueno, yo también creo que puedo decir, Alberto, que has tenido una carrera profesional mucho más extensa y en campos muy diversos, lo que habla de tu curiosidad y también de tu generosidad a la hora de estar hoy aquí con nosotros, ¿no? Bueno, Alberto Rodríguez Blanco es doctor en Psicología Social por la Universidad Kennedy de Argentina. Es director del doctorado y del postdoctorado en Psicología Social de la misma universidad. Es docente e investigador universitario de la Universidad Nacional de La Matanza,
es docente del Seminario de Tesis del Doctorado en Comunicación de la Universidad Católica de Argentina, docente de la especialidad en Prevención y Abordaje de Violencia de Género y Maltrato en la Niñez y docente en la Maestría en Prevención y Abordaje de Violencias en las Relaciones Interpersonales de la Universidad Austral. Pues nada, Alberto, te cedemos la palabra y tenemos muchas ganas de escuchar tus comentarios del texto. Bueno, muchas gracias, Amalia. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, para mí la verdad es un honor, diría un placer poder compartir con ustedes, que vengo compartiendo ya desde hace varios meses este seminario, y bueno, que me hayan dado la posibilidad de participar, tengo que estar muy agradecido. Con respecto a la parte que me toca en este capítulo, en realidad este capítulo está basado en una encuesta que se le hace a Pichon Rivière en la revista Los Libros, en el número 34 del mes de marzo y abril del 1974. No se la hacen a él solo, se la hacen a otros 4 psicoanalistas, que uno era Roberto Hari, Wilbur Ricardo Wilson, Giorgio Barenbilt y Juan Carlos Rizao. Digamos, las respuestas que tuve la posibilidad de verla en estos participantes, la verdad que tienen muchos puntos en común con lo que sostiene Pichon, y tienen mucho que ver, y hablando del texto y el contexto, con el contexto que se vivía en Argentina en ese momento, que si bien había un gobierno democrático a cargo del general Juan Domingo Perón, que había vuelto de un exilio de 18 años, la situación era muy, muy compleja. Y muy compleja de todos lados, ¿no es cierto? Porque terminó, digamos, todas estas cuestiones siendo, digamos, dándole paso a la dictadura que hemos vivido desde 1976, pero en el periodo anterior, desde 1973, diría, se produjeron hechos también tan aberrantes como aquellos. Por supuesto, quizá los segundos de la dictadura no están para nada justificados porque era el Estado el que de alguna manera los propiciaba. Pero bueno, en este periodo de tiempo era bastante complejo opinar con mucha libertad. En el caso de estas respuestas que daba a unas preguntas que voy a leer, por supuesto para que estemos al tanto, aunque creo que quizás las conozcan, estaban volcadas en esta revista, que era una revista bastante particular, ¿no es cierto? Y iba de la mano con la ideología que estaba imperando en ese momento, que era en busca de lo que se entendía por ese entonces como la posibilidad de lograr la liberación. ¿Y qué liberación? La liberación de lo que se creían las cadenas, que nos ataban en muchos sentidos con los modelos imperialistas. Entonces, las preguntas que se le hacían en esa encuesta eran fundamentalmente 3. ¿Cuáles son los rasgos generales más sobresalientes que determinan y configuran la estructura de la asistencia psiquiátrica en Argentina? 2. ¿Cuál se expresa en la actualidad? ¿Cómo se expresa en la actualidad la situación de crisis institucional, tanto en el nivel corporativo como en el asistencial? Y la tercera no es una pregunta, sino una solicitud de opinión, que dice: ¿cuáles son los aspectos que presentan mayor urgencia en el desarrollo teórico-técnico en las relaciones con las situaciones planteadas en las otras 2 preguntas? En realidad, Pichon Rivière todo esto en las respuestas de él, todo esto lo condensa, ¿no es cierto? Lo hace bien integrativo, no responde cosa por cosa, sino hace un integral de lo que se le propone, y lo separa en algunas partes que tienen que ver con algunos ejes, ¿no es cierto?, del planteo. Lo primero que sostiene en reglas generales es que
la salud pública, por supuesto, en todos sus niveles, estaba en una crisis seria. En particular, la salud mental, considerada quizá la hermana menor de toda esta historia, estaba en una situación mucho peor, pero él no deja de dar respuesta y hacer primero una descripción de lo que estaba pasando y cómo estaba pasando. Él reflexiona y de alguna manera pone estos ejes centrales en el sujeto como un ser social, en un planteo general, la influencia de las instituciones en esto y el análisis institucional. En el caso del sujeto social, para él, el individuo no puede ser entendido de manera aislada, sino que es un ser integral y que hay que considerar que el sufrimiento psíquico está, inexplicablemente ligado a las redes de vínculos que cada persona establece. La enfermedad no es solo un problema interno, sino que se ve afectada por el contexto social y las relaciones interpersonales. Las instituciones deben ser vistas como espacios en los que se reproducen estos vínculos. En cuanto a la influencia de las instituciones, en ese momento la salud mental no se limita a la medicación o al tratamiento individual. Las instituciones tienen un papel activo en la cronificación del padecimiento. Pichon-Rivière argumenta que el ambiente institucional puede facilitar la recuperación o, por el contrario, perturbar el sufrimiento. Esto nos lleva a cuestionar este tipo de institución y cuál sería el modelo, que la pudiese reemplazar, y ver cuál sería el modelo que la pudiera reemplazar. En cuanto al análisis institucional, su propuesta va más allá de una simple crítica, invita a realizar un análisis profundo de cómo funcionan las instituciones, en lugar de ver a la salud mental como un asunto meramente médico, sugiere que debemos examinar la organización, la lógica y el funcionamiento de las instituciones. Esto implica entender que la salud mental es un campo que también abarca lo político, lo comunitario y lo histórico. El hospital, otro de los ejes en el cual plantea su respuesta Pichon es hospitalismo y efectos de la internación. Está muy atento Rivière a las dinámicas del hospital psiquiátrico. Se preocupa, o su preocupación, por el efecto del hospitalismo, destaca que la internación prolongada puede ser contraproducente y que es necesario repensar las formas de intervención. La idea de que la institución puede ser parte del problema es una de sus aportaciones más innovadoras en aquel momento. Es de destacar que todas las cuestiones que hacen a la visión de Pichon-Rivière con respecto a sus propuestas, que se centraban fundamentalmente en lo que era la adaptación, ¿no? La adaptación activa y la adaptación pasiva, estaban hacía 10 años, Él las había propuesto 10 años antes de esto, y se veían hasta medio como un acto revolucionario en ese momento, ¿no? Él le daba el carácter revolucionario, inclusive dice el texto, a las terapias breves también, y ese tipo de propuestas como situaciones que venían a plantear una verdad revelada. Pero, bueno, él con respecto a los dispositivos y a los equipos, él promueve la necesidad de trabajar en equipos y dispositivos grupales, o propone que el tratamiento no debe limitarse al enfoque individual,
sino que debe incluir formas de intervención más amplias que fortalecen la participación activa de los pacientes y sus redes familiares y comunitarias. Como aporte, digamos, de verdadero valor, radica en su capacidad de desplazar la mirada de lo individual a lo colectivo. Él considera de alguna manera, en una sublectura diría, que el hombre es un integral psicosocio político, ¿no? Que está, y en realidad la praxis y el tratamiento tiene que poder integrar todas estas cuestiones, porque si no, se está trabajando el síntoma, pero no lo que lo produce. Entonces, él sugiere, después de dar toda una serie de explicaciones, inclusive hasta de la formación de psicólogos y psicoanalistas, que en realidad los considera un poco alejados de esta situación del paciente, porque en algún lado también dice que son o se transforman en meros espectadores y divulgadores de lo que se menciona. Él sostiene que hay que modificar todas las cuestiones que hagan a este espacio. La formación, inclusive, por supuesto, la organización y la institucionalidad de estas cuestiones. Con respecto al planteo de él plantea, después de hacer todo este análisis de por qué no funciona y por qué funciona y cuáles son las particularidades en cada caso, él lo que plantea es la posibilidad de generar este cambio con respecto de salud y enfermedad o normalidad y anormalidad al cambio de la adaptación de la mano del aprendizaje, ¿no es cierto? Es bastante claro cuando dice por qué en realidad hay que utilizar la dialéctica, por qué el texto y el contexto, por qué el tema de asociar definitivamente los entornos y los contornos de la convivencia y de lo que es la cotidianeidad del individuo, porque si no, de alguna manera está viendo una parte mínima y muchas veces esa parte que se ve queda escondida por la fantasía que de alguna manera atrapa al individuo para disimular esas cuestiones. El planteo fundamental de la adaptación activa o pasiva a la realidad en conjunto con lo que es el aprendizaje de esa asociación sistemática de la realidad para modificarla, tiene que ver fundamentalmente con que él considera que el hombre tiene una historia, ¿no es cierto? La realidad es una construcción individual, no es una construcción global, se construye con el entorno. Entonces, no hay posibilidad de estandarización en estas cuestiones. No hay un estándar que pueda decir que a un individuo le pasa lo mismo que al otro, sin tener en cuenta ese territorio en el cual habita y cohabita con un otro, ¿no es cierto? Ese otro es un poco el que da o el que hace que de alguna manera se generen estas cuestiones que hacen a la posibilidad de ser un individuo apto. Digo individuo y está mal porque él utiliza la palabra sujeto, ¿no es cierto? Porque la palabra sujeto tiene una asociación con el objeto directo de lo que le implica la situación que pueda, o la patología que pueda presentar. Entonces, que en realidad esta relación sujeto-objeto se dé en un paso o tenga la posibilidad de superarse, de transformarse, con cuestiones que tienen mucho que ver con la creatividad. Entonces, de alguna manera, en esta sublínea, él potencia digamos, del psicólogo, el psiquiatra o el coordinador, la posibilidad de potenciar la imaginación en la escucha, ¿no? Escuchar más allá del lenguaje que se verbaliza, todos los lenguajes que acompañan y por eso
sostiene, creo, en general en su teoría, el hecho del grupo. Hay una serie de lenguajes que se presentan que no son las palabras que se dicen, sino definitivamente los silencios y todo lo que acompaña como lenguaje análogo esta cuestión. A partir de esto, él sostiene, en principio, lo de la praxis política, lo que de alguna manera le fue agregando en el texto, lo menciona, que a partir de hacía poco tiempo habían incorporado con Ana Quiroga lo que era la crítica, creo que lo determina como crítica consciente o algo así, que es un poco la crítica de la misma posición o de lo mismo que le está sucediendo, ¿no? Sobre todo para que esa apropiación sistemática de la realidad, para modificarla, cree la transformación y haga el cambio, porque él sostiene que este método, modelo que relaciona con modelos adquiridos y demás, y también se hace alguna mención a partir de la injerencia de los psicoanalistas ingleses en el territorio de este lado del mundo, hace mejor dicho, un detalle de que son de alguna manera los campeones de la dificultad para cambiar, ¿no? De la imposibilidad del cambio. ¿Por qué? Porque no tienen una participación activa, están absolutamente alejados del paciente y esa distancia hasta genera, de alguna manera, él marca que hasta son de diferente clase social, y entonces genera una distancia que no permite una observación que decante o deje ver estas posibilidades que definitivamente van a hacer que el cambio se produzca, pero fundamentalmente se produzca de ser espectador de lo que le está pasando a ser protagonista de lo que le pasa con el paciente. En realidad creo que es esencial reconocer, sigue siendo muy relevante el día de hoy, y esto es como cuando terminan las películas y dicen que lo sucedido es pura ficción, ¿no es cierto? Lamentablemente se ha sostenido esta ficción en los últimos 70 años, pero es lo que nos pasa, y de alguna manera uno tendría que analizar por qué sigue pasando, y esto que parecía de avanzada hace ahora 32 años, 50 y 56 años, esto que parecía de avanzada en aquel momento todavía sigue siendo de avanzada hoy, ¿no? Y es algo que acá en Argentina tenemos una nueva ley de salud mental, una nueva ley, no, en el 2010 se implementó, en realidad se dictó la ley, y llevamos algunos años, 16, sin implementarla, y sin que cambie nada, ¿no? Esta historia de tratar de salir de los institutos de aislamiento y demás, se sigue sosteniendo como una necesidad que hace, creemos, profundizar las patologías en lugar de aliviarlas y mejorarlas y transformarlas. Siempre y cuando se siga tomando al sujeto como un inadaptado, en muchos casos, no va a haber posibilidad de superarlo, porque en lugar de acompañarlo, se lo aleja cada vez más. Entonces, esto hace que en muchos casos el ponerse en el lugar del otro como uno es muy fácil, pero el ponerse en el lugar del otro como el otro, muy, pero muy complejo. Hasta por esa distancia que tratamos de mantener de aquellos que de alguna manera nos asustan, ¿no? Así que creo que el enfoque y la visión crítica que Pichon manifiesta en este texto de manera absolutamente coherente, porque
trata y da las respuestas en función de lo que piensa, y no únicamente de lo que piensan desde lo que piensan de la teoría, sino de la práctica, ¿ok? De contestar como un integral, considerando todos los aspectos. Y creo que de alguna manera, en un mundo donde las prácticas institucionales aún enfrentan esos mismos desafíos, su legado busca formas de atención más integrales y menos excluyentes, ¿ok? Más interdisciplinarias que multidisciplinarias. Tenemos un modelo de hospitales que son multidisciplinarios, pero la interdisciplinidad no está de la mano de eso, y creo que los abordajes, que es lo que él propone, lo que me llamó la atención en la lectura y en la búsqueda, es que esto tiene tantos años y que realmente lo hemos tenido escondidos debajo de la alfombra. Y aquí es algo que pasa y pasa demasiado. Se escucha mucho el discurso de que hay que cambiar y puedo hablar de esta parte del mapa porque no puedo profundizar sobre otras. Se habla mucho de cambiar y todo lo que hay que hacer, pero hay muy pocos protagonistas del cambio. Entonces, siempre hay, y esto también lo decía él en ese momento, siempre Disculpa, ¿Cómo vas? ¿Te queda...? No, termino ya, ya no. Ya me queda, gracias por su atención, nada más. Pero bueno, y espero haber estado a la altura, porque yo no soy un especialista en Pichon River. Hice un doctorado que cursé durante 4 años y hice una tesis importante, y durante todo el doctorado no se hablaba de Pichon River. Después, digamos, me enteré porque descubrí a Pichon River en un examen de una carrera de grado que hice. Y porque lo descubrí porque en el examen escuchaba lo que estaban preguntando, porque había estudiado poco, y entonces escuché que preguntaban la definición de aprendizaje de Pichon River. Para mí fue la revelación, no sabía ni que existía, y no tenía 12 años, ni 15, ni 25, tenía 30 y monedas. Y después cuando cursé el doctorado, por cosas que después me entero, no se lo mencionaba. Y una vez que lo empecé a conocer me parecía imposible no tenerlo en cuenta. Y con este seminario, fundamentalmente, yo lo comenté con vos, Amalia, esto, descubrí un montón de cosas. A mí el libro este de la psicología, del psicoanálisis de la psicología, me lo regaló mi terapeuta hace 30 años. Y lo regaló él, una edición creo que es de Galerna, una amarilla, y ahí lo empecé a leer y a tomar en cuenta. Así que, bueno, espero haber estado a la altura y haber por lo menos hecho un análisis del contenido sin recitar lo que se puede leer en el prólogo del capítulo. Pues muchas gracias, Alberto, muchas gracias. La verdad que sí, ahora pondremos a jugar tanto lo que nos has traído como lo que hemos ido leyendo, ¿no?, en el texto de Pichon. Vale. Y asociando. Así que nada, le pedimos a nuestros panelistas que vayan levantando la mano para ir haciendo sus aportaciones, y también recordamos a todas las personas que están escuchándonos en directo, pues que ya saben que pueden preguntar o adjuntar sus apreciaciones en la parte esta de herramientas, ¿no?, que tiene la herramienta aquí, o sea, la parte de abajo a la derecha, y ahí pueden contestar, pedir preguntas o decir alguna observación. Así que nada, adelante, compañeros y compañeras. A ver, han levantado la mano Soren y Raúl, así que uno primero y luego el otro, ¿no? Adelante. Soren, estás silenciado. Ok, ahora, ¿me escucháis? Sí. Bien, ya. Este texto, parte de este texto existe en el capítulo 4
del libro de Vicente Citolema, la entrevista con Pichón Riviere. Y de veras, cuando yo leí la entrevista de Vicente Citolema, que también existe en este texto, fue algo bastante revelador para mí, algo muy nuevo. Estaba estudiando psicología por entonces en Suecia y no encontraba nada interesante en la psicología que estudiaba hasta topar con este texto, esta entrevista de Vicente Citolema, donde Pichón deja entrar la sociedad en toda esta problemática de un paciente. Y esto me hizo para siempre a una hincha de Pichón Riviere. Yo he continuado con esto desde entonces hasta ahora. Y aunque yo no podía hacer los conocimientos operativos hasta que, bueno, en 2005 más o menos, cuando yo terminaba mi formación de grupo analista. Pero Pichón Riviere es fantástico y de verdad abrió una nueva mapa para mí. De verdad me dio un instrumento para trabajar como terapeuta. Y ya, ok. Gracias. Muchas gracias, Soren. Es verdad que este texto, bueno, muchos de Pichón, ¿no? Pero nos abre a contar, ¿no?, las experiencias de cómo hemos ido conectando con este pensamiento, ¿no? Por su, no sé, por su capacidad, ¿no?, de removernos, ¿no?, a todos y de decir cosas tan difíciles de decir y mucho más difíciles de hacer, porque esto es lo que estamos, ¿no?, viendo. Raúl, tú. Sí, bueno, yo brevemente unos apuntes y abrir quizás algunas cuestiones para poderlas discutir o compartir con el resto de panelistas. Bueno, referencias a este texto. Inicialmente es un texto de una carga política enorme, muy bien concretada, muy bien definida, muy bien planteada. Tengo idea de que este texto puede estar coincidiendo, digo, por encontrar ahí similitudes para poder interaccionar este texto con las políticas psiquiátricas europeas, por ejemplo, de aquella época, ¿no? Entonces, una cuestión que me parecería interesante sería poder interrelacionar este texto con los movimientos antipsiquiátricos, ¿no?, de aquella época que se estaban dando en Europa, ¿no? Y cómo puede ser que efectivamente Pichón Riviere estuviera ya un poco ahí, digamos, en la vanguardia de todo lo que pudiera ser pensado avanzando en la reforma psiquiátrica, ¿no? La crítica institucional, en referencia a los institucionalistas franceses, también está incluida ya en este texto. El aspecto de la conciencia crítica a mí me suena mucho a la escuela de Frankfurt, ¿no? Todo el pensamiento crítico de la escuela de Frankfurt, ya posterior a Adorno y demás, pero que todavía está en vigor, ¿no? Digo, por encontrar interrelaciones para poder pensar este texto y relacionarlo con otros movimientos que paralelamente podían estar tratando de construir esa reforma psiquiátrica o esa vanguardia de la psiquiatría en un sentido avanzado. Claro, la pregunta que se desprende de aquí, o la reflexión que se desprende de aquí, ¿qué ha pasado con todo aquello y qué evolución ha tenido a día de hoy? Y ahí me ha salido un poco una idea, vamos, un dato que yo en algún momento supe que Bauleo, en alguna de sus periplos volviendo a Argentina, a Buenos Aires, había trabajado en una propuesta de alguna reforma psiquiátrica, que no sé qué eco tuvo o qué efectos tuvo. Yo no sé si aquí los compañeros de la psiquiatría o de la psicología argentinos pueden un poco referir este dato que yo estoy ahí pensando. Y luego me llama muchísimo la atención, dentro del contexto del propio artículo, del propio texto, como está construido con algunas referencias de otros autores, pues me parece importantísima esta contribución de Kesselman, ¿no? Salud mental y neocolonialismo en Argentina y la penetración imperialista en el campo de la salud mental. Y quiero decir, ya en aquella época estos autores, hablando de la psiquiatría, pueden estar planteándose el tema colonial
influido en la cultura de Argentina, ¿no? Y el texto de Moffat, Apuntes para una psicoterapia del oprimido, ¿no? Esta idea de la enfermedad y su relación con el estatus social, ¿no? Bueno, un texto brillante, con muchas referencias, con muchas aperturas, con muchas interconexiones, que estaría bien articular ahí o entrelazar con todas sus implicaciones. Muchas gracias, Raúl. Creo que quería hablar Sasha. Bueno, sí, aprovecho. Bueno, lo primero agradecerte, Alberto, la verdad que genial cómo nos llevaste, ¿no? por el capítulo, además dando el contexto, ¿no? De ese telón de fondo, que creo que lo expresaste también, ¿no? La dificultad para hablar con libertad, ¿no? Que también se representa mucho en todo lo institucional, ¿no? Me hacía reflexionar, ¿no? Con todo lo que ibas contando, justamente que yo creo que se lanzó acá, yo no sé si Alejandro lo mencionó o lo estoy reinterpretando, pero bueno, la pregunta sería, ¿es posible vivir sin instituciones? Y creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? Las estructuras son parte fundamental del desarrollo, es decir, necesitamos estructura. Lo vemos hasta en la constitución del sujeto o de nuestra personalidad, ¿no? El tema es cuando esas estructuras se vuelven o digamos que se ponen por encima de la dinámica, ¿no? Cuando la estructura y la dinámica conversan y la dinámica permite que haya una movilidad, y en eso creo que Pichon Rivière nos sigue sorprendiendo, ¿no? Como bien decía Alberto, la actualidad, ¿no? Esto se escribió hace tanto tiempo atrás y sin embargo es una rabiosa actualidad, ¿no? Pero justamente con los conceptos de estereotipia y de ser agentes activos del cambio, ahí nos propone, ¿no? Que las instituciones tienen que tener ese marco abierto para que se puedan revisar a sí mismas incluso, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Con lo que traían los aportes, con lo que decía, bueno, Raúl y Soren también, bueno, parece que hemos ido para atrás, ¿no? En muchos sentidos. Y lo poderoso del análisis que nos trae Alberto hoy también es, bueno, no podemos pensar esto por fuera de la relación con las cuestiones de poder, de control social, ¿no? No podemos ser naïfs, ¿no? Y pensar que no hay una relación muy potente que explica esa conveniencia, ¿no? De ese status quo, de que justamente status quo, ¿no? Que no se pueda cambiar la forma en que esas estructuras se organizan. Así que bueno, se apuesta por la dinámica, por la creatividad, como trajo también Alberto, y bueno, entonces todo el campo de intervención está para ser repensado. El tema es, bueno, qué tan protagonistas al final terminamos creo que siempre en el mismo lugar, ¿no? Qué tan protagonistas nos podemos hacer desde nuestras esferas, ¿no? Yo siempre recuerdo un profesor que decía hay que hacer hasta donde den los brazos, ¿no? Pero bueno, de esta cuestión de tomar protagonismo. Y me encantó también, Alberto, que pusieras de relieve algo que siempre estamos comentando también bueno, sobre todo con Soren, con Amalia, con Pilar, ¿no? Que es el tema del problema de la difusión, ¿no? Es increíble que incluso en nuestro país, a mí me pasó algo similar, en la formación, bueno, estaba como cancelado, ¿no? Que es la palabra que se usa ahora. Pichon Rivière estaba cancelado y claro, al tomar conocimiento de las teorías, bueno, a mí me tocó hacer formación de posgrado afuera y bueno, y claro, obviamente no se sabía, pero es que no se sabe a veces internamente. Por suerte, bueno, tenemos mucha gente trabajando, muchas iniciativas, ahí está la Asamblea Internacional y bueno, todo lo que de a poco podemos ir construyendo. Así que bueno, era ese comentario, perdón si me extendí un poquito. Muchas gracias, Sasha. Nos has dado ahí dos cuando dices Pichon Rivière está cancelado.
¿no? Es como algo que no te salta, ¿no? Te salta realmente, ¿no? A la cara. Emilia, ¿querías decir algo? Sí, Gracias. bueno, gracias Alberto y mucho gusto. Se me hizo un hilo de ideas gigante, no sé si voy a poder reproducirlo, pero empecé a pensar en este texto cómo aparece como lo político propiamente tal, como ligado a las condiciones sociales y culturales, porque en todo el recorrido de la obra está lo político implicado, por ejemplo, en una cierta postura en relación a los grupos, en relación a hacer circular la palabra. Hay una postura política, pero acá en este texto está ya directamente enfocado al contexto, que también es un contexto histórico. Y me acordé que cuando vimos la entrevista de Juan Carlos Kramer, porque me fui como a pensar la biografía de Pichón, ¿no? En ese momento nos acordamos de otro texto que se llama Las locuras de Pichón, que es el que escribió Manero Brito. Y ahí nos preguntábamos cómo era esta historia de cuando trabajaba en el quilombo con las prostitutas, todo eso al final yo lo chequeé y sale ahí. Y hay una parte de ese texto que a mí me llamó la atención cuando lo leí, pero no lo seguí pensando, en que dice que a Pichón como que si bien se declaraba, esto es la etapa juvenil, pensé en eso, como en el recorrido de vida que él hizo, como que en la etapa juvenil él no se implicaba mucho en política desde un punto de vista así como partidista, militante. Incluso dice como yo me inclinaba por los deportes, o sea, como que me quedé así como, ¿qué es esto? A pesar de que tuvo por ahí unos acercamientos al Partido Socialista donde no le fue muy bien. Pero también dijo que había estado como marcado por la violencia en relación a la política, porque se acuerdan que cuando pasó por Barcelona fue el asesinato de Ferrer. Entonces como que pensé en esa huella que le había dejado la violencia. Ya, por eso estoy haciendo todo un hilo completamente divergente, pero ahí cada uno tomará lo que le guste. Y bueno, eso me hizo pensar también como en cómo funcionan estos dispositivos para el cambio social y como que a ratos me desesperanza un poco porque acá somos muy esperanzados y confluimos mucho en las ideas y creemos mucho en esto, pero también de repente, bueno, a Pichón como que en esos tiempos le daba miedo la política, como que lo asociaba a peleas, a agresividad. Entonces yo pensaba en eso, pues pensaba como cuando estamos en nuestro trabajo, como minucioso, de escucha, de lo humano, en un nivel muy, a veces muy micro, y cómo de repente arremeten las violencias, pues las violencias de Estado. Este texto, cuando dijiste, Alberto, es de 1974 y nos contextualizas en la Argentina, en Chile es un año después del golpe de Estado. Al tiro, un chileno escucha 1970 y algo y al tiro duele ahí. Entonces, bueno, y ahora lo que estamos viviendo acá con Cast. Entonces, como que es un poco, se fijan como pensando muchas cosas al mismo tiempo, pero pensando en esto como, lo voy a tratar de decir bien coloquial, así como, ¿qué sacamos con estar pensando todo esto si de repente de un golpe de poder institucional nos borran todo y nos silencian a todos? Y acá Cast, yo no pensaba que iba a ser así. Uno dice, bueno, el ejecutivo tiene un poder limitado, qué sé yo, las cosas toman tiempo. Mentira. En 3 meses ha roto un montón de avances y son unas cuestiones violentísimas. Por ejemplo, esta semana hay deudores del crédito con aval del Estado, de las universidades, porque ustedes saben que contrariamente a vuestros países, acá la universidad se paga y es carísima. Pero han habido avances, gratuidad, créditos con aval del Estado, y entonces hay muchos deudores. Y en una semana lo que hicieron fue cobrarles las deudas interviniendo las cuentas bancarias. Entonces, de golpe, les vaciaron a muchas personas que estaban con el crédito no bien pagado, qué sé yo, les vaciaron la cuenta bancaria completa. Al mismo tiempo que se está rechazando la ley de, ¿cómo se llama esto? Secreto bancario, levantamiento del secreto bancario para los ricos. Entonces, bueno, quería contar todo eso porque a ratos también como que violencia de Estado y es suficiente todos estos dispositivos como, bueno, estoy así como un poco más en shock con todo esto que ha pasado esta semana acá. Así que me alargué para contarles también, para que supieran.
Muchas gracias, Emilia. Vaya cosas que nos siguen pasando. Luego nos preguntamos, ¿no? Todo esto. Bueno, Alejandro, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Me pareció que realmente tu exposición era de alguien que comprendió la esencia de este trabajo. Si alguien, voy a hablar de mí, pero no solo que alguien piense por narcisista, sino desde mi implicación. Si alguien quiere conocerme por lo que hace en la práctica, es esto que pasó hoy. Esto que se dijo, esto es lo que practico, y no viene ni del aire ni del sol, como decían, ni del vino ni de la cerveza. Viene de mi práctica, que tampoco quiero decir que voy a hablar de mi práctica. Sí, esto que dice Pillón lo hago, pero van a entender, y esto es lo que quiero resaltar. ¿Por qué? Este trabajo es de 1974. En 1973, nosotros finalizamos la formación con Bauleo. Y terminando la formación con Bauleo, en plena dictadura, por eso lo asocio con lo que vos decías recién, Emilia, una integrante del grupo de formación, terminando los 5 o 6 años de formación, hace un brote delirante. Dice que este grupo, el de formación, era un grupo subversivo y que iba a salir a denunciarlo a la policía. Dice que el jefe de los Tupamaros, el jefe de la iglesia y el dictador están complotados y que nosotros como grupo somos un grupo subversivo que nos va a ir a denunciar a la policía. Y sale a la calle, se va el grupo. Imagínense lo que es la situación de alguien jóvenes como nosotros, que terminamos la formación y que alguien del grupo dice, señores, los voy a mandar a todos presos, y salió. ¿Y qué? El grupo dice, uy, ¿y ahora qué hacemos? Lo primero fue salir a buscarla a la calle, porque ella dijo que iba a ir a la central de policía, que queda en tal calle. Y salimos 2 compañeros, Otto y yo, a buscarla por las calles de Montevideo de noche, para que no haga la denuncia policial, donde además íbamos todos presos por haber estado reunidos en grupo, más de 3 personas, sin la autorización policial. Cuento esto porque tiene que ver todo con lo que dijo Alberto, y que está en el trabajo, ¿no? La relación con el contexto, y con el contexto político, además. Y Bauleo dijo, señores, la encontramos y la trajimos al grupo, la convencimos, 2 cuadras antes de llegar a la policía, 2 cuadras. Dijo, señores, así como hablaba Bauleo, señores, la tienen que tratar ustedes. ¿Cómo? La tienen que tratar ustedes. Y ahí armamos toda una estrategia terapéutica con las ideas centrales de Pillon Rivière, y el resultado fue absolutamente increíble y espectacular, lo cual quiere decir, ella estaba en tratamiento psiquiátrico y en tratamiento psicoanalítico. Imagínense, alguien que se pone a delirar, lo que implica desde el punto de vista de qué hacemos, además, si la tenemos que tratar nosotros con 2 profesionales importantes que la estaba atendiendo. Voy a ser breve, ya termino. Bueno, a mí me tocó hablar con el psiquiatra y con el psicoanalista. Con el psiquiatra fue muy fácil, había sido profesor mío, me dijo, sí, hacete cargo vos, porque repartimos las funciones en el grupo. Tales van a hacerse cargo de la medicación, tales del trabajo con la familia, tales con el trabajo con los amigos, y hay que internarla. ¿Dónde la internamos? ¿En un manicomio? No. La internamos en una casa de salud de los geriátricos, digamos, de los que no tenían nada que ver con la psicopatología
por lo menos directa. La experiencia fue increíble, increíble. Ahí aprendí que todo esto que vos decís, Alberto, que está planteado acá, se puede aplicar. Bueno, no le voy a contar porque sería largo de extender y no quiero extenderme, pero lo viví en el contexto político de la dictadura. La posibilidad de aplicar todo esto lo aplicamos. Y Bauleo nos venía a supervisar cada 15 días. ¿Cómo termina todo? Ella se mejora muchísimo, y cuando se mejora y está muy bien, se reintegra el trabajo, ¿qué es lo que hace? Retoma el tratamiento psicoanalítico con la primera psicoanalista que tuvo, que era perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Oficial, que descalificó toda la experiencia que hicimos. O sea, no tenía conciencia posible de entender de que esa persona estaba mejor, no deliraba, se había integrado a su trabajo y descalificó toda la experiencia. Después no sé qué ha sido de su vida, tal vez de la generación que se formó conmigo, quedamos vivos 5 o 6 nada más. Pero quería decirles que esto así de pillón, me parece que es el eje de una práctica posible. Posible. No es una declaración, es una, no sé, es el relato, un documento de una teoría, de una práctica, de una ideología. El tema es cómo seguir. Cómo seguir, cómo poder hoy por hoy, que esto se pueda poner en práctica. Porque nosotros lo pudimos poner en práctica. Yo lo pude seguir haciendo, y termino ya, en mi práctica privada, porque estaba bastante protegido, porque yo era médico, era psiquiatra, era psicoanalista. Entonces, no podían decir, estos hacen cualquier cosa por fuera de la ley. Entonces también para mí fue una tarea militante cuidar a mis compañeros y proteger ante situaciones que podían tener cualquier derivación imprevista desde el punto de vista legal. Entonces, termino este trabajo para mí y tu presentación, pero el trabajo, como lograste presentar la idea, pero el trabajo de Pillón es totalmente posible de realizar. Hay que tener un equipo y hay que tener formación. Bueno, gracias. Disculpen la alusión personal, pero me conmovió este trabajo porque es como mi cédula de identidad, algo así. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que sí, que este trabajo tiene una carga política que nos conmueve. Os voy a leer una anotación que ha hecho Gustavo Biondi desde las preguntas escritas, que nos dice: abrazo argentino a los hermanos chilenos. Como dijo Dolores Fonzi, venimos del futuro y podemos comprender lo que sienten. Me gustaría conectarme para pensar juntos desde el ECRO lo que nos pasa con Katz y Milei. Así que bueno, pues sí, la verdad que muchas cosas que tenemos que compartir desde la política. Bueno, Lola, nos querías contar alguna cosa, ¿no? Sí, brevemente. Bueno, me parece que hoy el texto, bueno, muchísimas gracias, Alberto. Yo no sé si ha sido tu manera de contar este texto y este relato de Pichón, que parece que nos hemos todos, de alguna manera, movidos personalmente, ¿no? Con nuestras propias historias y nuestras propias referentes, ¿no? Y también conmovidos por toda la situación que estamos viviendo, todas las situaciones políticas, ¿no? Me ha conmovido, Emilia, lo que traías, ¿no? De la brutalidad y de la violencia, ¿no? Cuando tú decías, aquí estamos hablando de esta manera, ¿no? Y, bueno, hay una realidad social brutal, ¿no? En vuestro país y brutal en Argentina y, bueno,
y reconforta poder pensar que alguien pensó en algún momento que las cosas podían transformarse, ¿no? Desde ese lugar personal, ¿no? Que también traía Alex, cómo le resonaba eso personal, a mí me recordaba, que también lo ha comentado Raúl Cifuentes, me recordaba lo que fue en un momento determinado para un grupo de profesionales el formarnos y el escuchar el campo y las teorías de Pichon Rivière. En esa época, como traía antes Raúl, que en Europa se estaba dando la reforma psiquiátrica, los movimientos antipsiquiátricos. Y fíjate que yo recordaba que salíamos del franquismo, ¿no? De la dictadura. Bueno, salíamos de la dictadura. Y conocíamos, ¿no? Como yo he contado algunas veces, y conocíamos ahí la teoría y la psicología social de Pichon Rivière, que bueno, trajo Beaulieu cuando vino a Europa. Para nosotros fue absolutamente fundamental formarnos en este campo teórico que traía Pichon para poder en la práctica colaborar en la transformación de las instituciones, que en ese momento eran situaciones dictatoriales, eran manicomios, no había ninguna alternativa en el campo de la salud mental. Y nosotros, que éramos gente joven, ¿no? Que terminábamos las facultades y salíamos a intentar transformar las instituciones, fue un momento en que esta teoría nos sujetó, nos sustentó y nos abrió puertas. No teníamos conocimientos prácticamente, veníamos de la facultad, en esa época, ¿no? Franquista, prácticamente todo era desconocido, el psicoanálisis, el análisis institucional. El movimiento europeo nos dio como fuerza, nos dio las posibilidades de pensar que se podía transformar, pero fue el pensamiento de Pichon, porque no era solo el pensamiento, sino fue la formación, los espacios de grupo, los espacios de debate, el poder pensar juntos, el buscar equipos para transformar lo que nos sostuvo, para poder colaborar y sostener, bueno, pues esa reforma psiquiátrica que yo creo que a pesar de todo hoy, ¿no? Ha producido muchos cambios, pero es verdad que queda todavía mucho por hacer. Pero en eso que antes decíais, qué importancia tuvo ese pensamiento, es que en ese momento, creo que nosotros lo contamos así, es que fue como decir, o sea, hay una posibilidad de transformación, ¿no? Era muy ligado a lo político, porque nosotros éramos todos, bueno, gente militante que estábamos luchando contra la dictadura y en determinados partidos políticos y con mucho compromiso institucional. Entonces, el pensamiento de Pichon de pronto era unir un pensamiento psicológico, psicosocial y marxista, y que de alguna manera nos ayudaba a transformar, ¿no? Las situaciones políticas desde un discurso que iba más allá de lo político, pero nos ayudó a integrar, ¿no? Y nos facilitó el poder pensar cómo transformar esas instituciones que en ese momento, bueno, como unas instituciones cerradas, difíciles, manicomiales, pero fue el pensamiento de Pichon junto con todo el movimiento europeo, ¿no? Y eso fue, bueno, lo que aprendimos. Es decir, tenemos que decir cómo aprendimos a Pichon. Aprendimos en pleno momento de la reforma, en pleno momento de la caída de la dictadura. Y bueno, pues como os conté la vez que me presenté, bueno, pues Beaulieu venía de ese exilio, pero nos dio las posibilidades de, con el pensamiento de Pichon, poder empezar a transformar. Así que, Emilia, hay tiempo, seguro. Es decir, las dictaduras terminan y, bueno, o hay momentos en que podemos transformar. Probablemente sean momentos breves, pero hay momentos que podemos transformar. Chile fue un ejemplo muy importante para nosotros. Te traslado, Emilia, a los compañeros chilenos. Para nosotros fue un referente muy importante. Toda la salud pública, todo el movimiento que había en relación a la salud era un referente. Además de Pichon, lo fue el movimiento que tuvisteis en Chile, que fue muy importante para nosotros. Algún día recuperaremos, Emilia. Gracias, Lola. Muchas gracias, Lola. Raúl Fagundes quería hablar ahora. Gracias, Amalia, gracias. Yo me anoté una cosita por acá que dijo Alberto por allí en su intervención, de que él decía de que hay muy pocos protagonistas del cambio. Y eso me llevó a pensar un poco en la situación de Uruguay, ¿no? Porque si bien hoy el artículo habla de las instituciones de salud mental en la Argentina,
también me convoca como uruguayo a pensar cuál es la realidad de mi país y contarles a ustedes, porque hoy en Uruguay el tema de la salud, yo digo de que está de moda, porque por todos lados aparecen intervenciones, trabajos, conversatorios que tienen que ver con salud mental. Pero más que nada porque tiene que ver con la situación crítica en este tema que estamos sobrellevando en este país, ¿no? Y si lo analizo desde la realidad actual del país, yo les quiero contar que las instituciones de salud mental en Uruguay están de alguna manera atravesando una transición compleja. Porque por un lado existe una intención de avanzar, ¿no? Yo digo avanzar, no digo eliminar, sino de avanzar, porque eso es lo que se ve hoy más que nada, ¿no? Avanzar desde el modelo psiquiátrico tradicional, aquel centrado en la intervención y en la enfermedad, hacia un modelo comunitario, preventivo y basado en derechos humanos, pero además impulsado por una ley de salud mental que se aprobó en el año 2017. Y bueno, y también las estrategias nacionales recientes. Pero una cosa es el mandato de lo que nos pide la ley y otra cosa es que se ejecute eso que nos está pidiendo la ley. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, persisten varios problemas acá. Hay dificultades para implementar plenamente la ley de salud mental. Hay falta de recursos humanos especializados, ¿no? Especialmente en el interior del país. Hay demoras en el acceso a la atención, hay escasez de dispositivos comunitarios que sustituyan la lógica manicomial, ¿no? Hay fragmentación entre salud, educación, desarrollo social y otros organismos, y hay desigualdades territoriales importantes. Además, uno de los debates más importantes en que es que el cierre definitivo de las instituciones asilares ha sufrido muchas postergaciones. Esto ha generado muchas críticas de organizaciones de profesionales y organizaciones sociales que consideran que aún no se ha concretado el cambio de paradigma. Yo diría que prácticamente ni siquiera ha comenzado. Entonces, hoy estos últimos, las organizaciones de profesionales, no todas, muchas organizaciones sociales, hoy, respondiendo un poco a lo que decía Alberto, hoy son los únicos protagonistas del cambio en Uruguay. Así que bueno, quería contar también un poco lo que pasa desde este lado del mundo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante saber lo que nos está pasando a cada uno, ¿no? Desde nuestros diversos lugares. Alejandro, ¿querías comentar alguna cosa ahora? Sí, siguiendo con la línea que traía Raúl, y le quiero hacer una pregunta al grupo. ¿Alguien puso en práctica estas ideas de Pichon-Rivière, las de este trabajo, las que están explícitas e implícitas? Quiero preguntar si alguien las puso en práctica, desde su implicación. No vale. Esta pregunta no vale. Sí, pero Alejandro está en esa línea también en la última sesión, ¿no? Y levantó manos. Bueno, Alicia, adelante. Responder a los desafíos.
responder a los desafíos que ya Pichon nos pone desafiantes, ¿no? Pensando en eso, me ha gustado esa pregunta y realmente me ha tocado mucho el texto, porque sí pienso que no sé si estamos a la altura de Pichon para poder desafiar estos momentos, pero de algún modo sí. Yo creo que seguimos en la batalla. Y en ese sentido quería rescatar, ¿no?, esta disposición de Pichon de contestar a una realidad activamente, y creo que tenemos en ese sentido el método de que estar a la altura, que me ha hecho pensar mucho, Alberto, de que hay que estar a la altura con esta teorización, pero siempre estamos abiertos también al aprendizaje, como hay que aprender en estos retos y en estas transformaciones. Así que este pensamiento sigue siendo muy activo para esa propuesta que le hace a las instituciones y para no enquilosarnos, ¿no? Y ahí pensaba, sí, yo creo que siempre estamos con ese movimiento dentro de la institución, en esto que llamamos lo instituyente, y tratando de transformar esas realidades vinculares para no rigidizar, ¿no?, en donde está nuestra acción o nuestra transformación. Bueno, quería pensar en eso y contestar un poco al reto de nuestro apreciado propuesta desde ya, desde este colega, que es un gusto conocerte, y también muy conmovida por todos los relatos contextuales que habéis hecho, ¿no?, y que seguimos haciendo y queremos seguir transformando. Gracias, Alicia. Bueno, y solamente un comentario muy rapidito, pregunta capciosa, la de Alex. Yo diría que sí y no, ¿no? Sí, porque, bueno, es imposible no traducir el ECRO, ¿no? El marco desde el que uno se aproxima a la realidad, por suerte, ¿no? Lo tenemos todos transformados, creo que somos bastante conscientes de eso. Y por otro lado, no, porque nunca es suficiente, ¿no? Y hace falta justamente más unión. Pero para volver un poquito y solamente cerrar con esto, y entonces, si te parece, Amalia, le vamos a dar paso a Alberto para que, bueno, la tenemos a Pilar ahí que nos va a hacer algún comentario, pero después le damos la palabra a Alberto para que... Y hay una pregunta. Perfecto, para que nos haga las conclusiones del final. Dijo algo muy lindo, Raúl Fagundes, recién, ¿no? La salud está de moda y creo que lo vemos todos. Entonces, bueno, yo pensaba, es un escenario estamos entonces en un escenario de gran oportunidad, ¿no? Porque sin nada de lo que hay construido existe, sin antes poder ser pensado, bueno, el hecho de que lo pensemos, lo traslademos, lo debatamos, es en sí ya un acto importante. No suficiente, ¿verdad, Alejandro? Pero sí muy importante para esa transformación. Gracias. Pilar. Brevemente, porque después vienen los emergentes, comentar en esto que Alejandro decía desde la implicación. El otro día tuvimos un ateneo psicosocial de nuestra asociación, en la cual la exposición fue del compañero Diego Rodríguez, psicólogo social, colega, que está armando hace 10 años y sigue llevando adelante. Está por lanzar un nuevo proyecto que se llama Aliento, además, y hace muchos años viene trabajando a nivel de personas en situación de calle, en situaciones de adicción, armando desde la base, desde los territorios, dispositivos de grupos de salud mental en la comunidad, con resultados exitosos, y hoy lanzaba una promoción del
del proyecto de aliento con la frase de Pichón de la lucha por la salud no es solo la lucha contra la enfermedad, sino contra los factores que la generen y la refuerzan. Era un proceso que tiene lo grupal, que tiene lo personal, pero que también incluye las desvinculaciones familiares y la articulación con la comunidad de los recursos comunitarios. O sea, desde una visión esperanzada, sí es posible poner en práctica estas herramientas. Eso. Bueno, Alejandro nos ha movido, y también a Verónica Ruth Collazo, que ha escrito y dice: gracias, Alejandro, por la pregunta. Creo que necesitamos eso, bajar la teoría al campo, a la praxis, que es lo más interesante que nos regala Pichón, contar con experiencias reveladoras. Y aquí aprovecho para invitaros a todos a acudir a la Asamblea Internacional de Investigación, a las asambleas, donde sí que hay experiencias concretas y organizadas, cada una en su estilo, su país, su concepción, pero donde sí que se baja la teoría a la práctica, ¿no? Eso es lo que... Y que hoy echo de menos a Cristina, que es la más combativa. Bueno, no sé si le he colocado el título, pero Cristina, que hoy no está aquí porque está en la guardia de urgencias del Hospital de Sevilla, donde trabaja. Y bueno, no sé, Raúl, no sé, porque es que si no, a Alberto no le dejamos espacio para hacer un poco de lo que... Venga, adelante y luego Alberto. Para responder a Alejandro, pero para sumar un poco más de que sí, la respuesta es que sí, incluso nosotros desde la escuela tenemos armados dispositivos y estamos trabajando mucho a nivel del Estado y a nivel de las empresas privadas y en la comunidad, aplicando con los límites que la profesión nos establece, el marco permitido, pero lo estamos haciendo y sí, la verdad que muy contentos porque se ven los resultados. Sí, sí. Yo quiero decir una frase solamente. Contar que acá también se está haciendo un encuentro de psicólogos antifascistas y bueno, eso también es una forma de hacer política desde nuestro rol. Que digo que, Alberto, cuando tú quieras, adelante, lo que asocies, tienes unos minutos para bueno, no, la verdad que vuelvo a decir, yo no soy un experto profundo sobre estas cosas y para mí todos los días descubro algo nuevo, ¿no? Recordaba en uno de los primeros encuentros en los cuales estuve como oyente y Alejandro también disparaba una pregunta sobre el transformar a partir de ir no renovando, sino actualizando lo que sucede, porque en realidad el cambio es permanente y uno tiene que estar actualizándose de manera constante, y era una de las cosas que también manifestó, de no quedar anclado en aquello que en algún momento nos fascinó, nos pareció bárbaro, y bueno, si pasaron tantos años, quizá ahora hay que hacerlo de una manera distinta. A mí, como digamos, un extra group, creo o me planteo, ¿qué ha pasado que no se ha podido de alguna manera establecer toda esta iniciativa propuesta? Yo en el año 76, cuando fue acá el golpe de Estado, tenía 20 años. Cumplí en agosto de ese año 20 años. Y por distintas actividades, era bombero voluntario a los 18, y teníamos al jefe del cuartel de bomberos, que era el jefe de la custodia del primer regreso de Perón, que murió al otro día de llegar Perón, de un infarto. Y bueno, de ahí se movilizaban muchas cuestiones para muchos lados. La realidad política de aquel momento era, pero súper complicada, pero muy complicada, muy, muy complicada. Uno no era libre de andar por la calle, y yo qué sé, uno salía, toda vez que salía tenía alguna dificultad con alguna fuerza que intentaba poner orden. Pero bueno, lo que me cuesta comprender finalmente, ¿qué pasó de esta potencialidad que no se pudo poner en acto? Y recurriendo a Aristóteles de alguna manera,
estas causas que hacen que las cosas se transformen, ¿no? Que pasen de ser potenciales a ser actuales o que se transformen en acto, tienen dos causas, ¿no? La material y la eficiente. ¿Cuál es la causa que está fallando? Que no podemos o que no se puede establecer firmemente estos criterios tan avanzados hace 40 años, ¿no? Tan avanzados. Digo, ¿qué pasó? Quizá uno, para no mirarse el ombligo, tendría que hacer alguna autocrítica, ¿no? De que las cosas, si tienen mucha permanencia, de alguna manera se van agotando en sí mismas, y el mensaje que emite cualquier, digamos, cualquier disciplina o cualquier entidad, es obligatoriamente o tiene que ser comprendido por el otro, y somos los absolutos responsables de que no hay tontos que no entienden. En todo caso, habemos tontos que no nos sabemos o no podemos sintonizar en la medida que nuestro interés está en que se comprenda. Porque si bien la teoría de la comunicación dice que todo es comunicación, lamentablemente si no se comprende, a nosotros mucho no nos sirve, ¿no es cierto? Porque no nos permite avanzar y lo que generamos son más trabas que avances. Entonces eso es lo que un poco me cuesta a mí interpretar, cómo algo, pero tan bien diseñado, con un mercado amplio para aplicarse, no ha tenido esa oportunidad. O, en realidad, desde ustedes, hasta de una posición medio subversiva, diría, están intentando que esto se transforme en algo que sea absolutamente referencial. Porque uno nada más que con la lectura, es tan clara la lectura de esto de la adaptación activa, yo la verdad es que lo aprendí hace unos cuantos años, lo aplico para cualquier cosa, adaptación activa a la realidad, ¿ok? Entonces vos para funcionar bien tenés que adaptarte a la realidad que te construís vos, porque ya dije que para mí es una cosa individual, lo de la cosa, pero es concurrente de un montón de agentes que se conforman en esa particularidad. ¿Qué será lo que nos está faltando o lo que está faltando para que esto tenga la aceptación que se merece? Pero no aceptación como la que genera la necesidad de tener, porque nosotros la necesidad existe en que esto mejore. Los colegas uruguayos lo han planteado, la colega chilena también. Esto hace falta. Hace mucha falta. Somos todos conscientes de la necesidad de esa falta. Y no estará faltando ahí algo de la bendita crítica que nos permita que definitivamente esto se haga un acto, se hagan actos, se transforme en algo concreto. Estas cuestiones de la eficiencia y la eficacia, ¿qué es lo que está faltando? Digamos, para salir del reclamo del que no puedo, ¿no? O del que no se puede o que no se toma. Por supuesto, entiendo que hay infinidad de intereses creados, infinidad, en el caso de la psiquiatría, los laboratorios de medicinales, ¿no? Sabemos todos que lamentablemente existe modelo de hospitalización, de asilo, de manicomio continúa, es porque definitivamente hay algún interés en que esto persista, ¿no es cierto? O porque el mercado es muy poco para la cantidad de votos. Alberto, perdona, te interrumpo porque lo siento, pero se nos fue el tiempo y tiene que leer Los Emergentes Pilar, vale. Pero creo que este debate que se ha abierto y esta entrada que nos ha dado Pichón, pero que ya empezaba a aparecer días atrás de la política y de todas estas cuestiones, espero que enriquezca el debate de los siguientes días que todavía nos quedan. Así que muchísimas gracias y escuchamos a la compañera. ¿Vale? Vale. Hasta luego. Gracias, Alberto. Gracias nuevamente. Rabiosa actualidad. Disparar preguntas. Texto con carga política. Vanguardia de la reforma. De allí hasta acá, ¿qué ha pasado con todo ello? Contexto que se hace texto, en tiempos revueltos nacionales y latinoamericanos. Las instituciones en cuestión y su papel activo en la cronificación del padecimiento. Analizar para entender el campo
que abarca lo político, lo comunitario, lo histórico, desplazar la mirada de lo individual a lo colectivo, lo psico, socio, histórico, político, integrados en el abordaje para tratar no solo el síntoma, sino lo que lo produce. Poder, control social, status quo, fragmentación, lo que funciona y lo que no, y lo que debe ser cambiado. Criterio de salud, concepción de sujeto, adaptación activa, aprendizaje, creatividad, apropiación sistemática de la realidad para modificarla. Praxis transformadora que incluye a sí mismo, al otro y al medio. Pasar del espectador al protagonista, del discurso a la práctica. Atravesar la dificultad de registrar el lugar del otro, no como uno, sino como el otro. ¿Desde dónde? ¿Cómo pasar de la potencialidad al acto? De la escucha que supera distancias. Desde la escucha que supera distancias. Sintonizando, más integradores y menos excluyentes. De la multidisciplina a la interdisciplina. Hacer hasta donde den los brazos. Aún en lo micro. Salir de lo cancelado, de lo silenciado, desde las iniciativas y las propuestas. Esperanza que no desespera. Da miedo a veces la violencia en los dispositivos, la de ayer y la de hoy. Lo que nos sigue pasando, aunque a veces desespera, aún hay esperanza, porque este texto es el eje de una práctica posible, es nuestra identidad. Venimos del pasado, venimos del futuro y podemos comprender lo que sienten. Hay una transformación posible, colaborar, sostener, pensamiento unificador, perspectiva integradora, integrar, pensar y cómo transformar. ¿Cómo aprendimos a Pichón? Viviendo y pudiendo empezar a transformar más allá de las modas, en situaciones críticas como la actual, de la ley a la práctica, de las postergaciones al cambio de paradigma. ¿Alguien lo ha puesto en práctica? ¿Cómo responder a este desafío? Estar a la altura del desafío, abiertos, aprendizaje, aprender de los retos. Esto sigue activo, son experiencias concretas y organizadas que bajan la teoría al territorio. Sí es posible, aunque haya que hacerlo de una manera distinta, a seguir en la búsqueda de lo que está faltando. Esto que insiste y en lo que nosotros y nosotras persistimos. Gracias, Pilar. Excelente. ¿Le damos paso a Soren? Ya, gracias, Sasha. Y gracias, Pilar, por unos emergentes interesantes. Y gracias, Alberto, a ti, para una exposición muy interesante. Ahora hemos vuelto a escuchar una interesante exposición de un capítulo del libro de Enrique Pichón Rivière. Y también hemos tenido la oportunidad de conocer los aportes y reflexiones de los panelistas. Algunas preguntas o pensamientos que han llegado a través de intervenciones escritas han sido abordados también. En su conjunto, ha sido un encuentro muy interesante y queremos agradecer a todos y todas por sus valiosos aportes. Y entonces, el próximo encuentro será el jueves 18 de junio y la expositora será Luciana Benchera. Y se trata entonces del texto del psicoanálisis a la psicología social, documento de discusión institucional desde 1972. Y me parece que es una interesante continuación del seminario de hoy. Y gracias nuevamente. Nos vemos el próximo jueves. Buena lectura y pueden abrir los micrófonos para despedirnos. Bueno, Nos vemos. Hasta la semana que viene. gracias. Chao. Chao. Nos Y a vemos. todas. Adiós. Buenas noches. Un abrazo, cuídense. Hasta la próxima.